Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a un sábado más de educación médica continua sobre neurointensivismo pediátrico. Me presento con ustedes, soy la doctora Diana Echeverría Casellas, profesora titular del Diplomado de Cuidados Neurocríticos Pediátricos. Y pues el día de hoy tengo el gusto, el honor, la alegría, pues de presentar a una de nuestras alumnas del diplomado, la doctora Dulce Carmina Hernández. Y pues ella nos va a platicar de un tema muy bonito que tiene que ver pues mucho con el tema de trauma pediátrico, con el tema de hipertensión intracraneana y pues espero que les agrade, que aprendamos todos y pues Dulce, el foro es todo tuyo. Por favor, háblanos de ti, de toda tu experiencia, de toda tu academia, de todas las cosas maravillosas que haces, para que pues el mundo se entere de lo bella que es la gente, de lo bella que es la población médica, que todos siempre estamos tratando de mejorarnos y de todas las cosas tan increíbles que haces desde tu unidad laboral. Entonces, pues adelante, el foro es tuyo y bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me presento, yo soy Dulce Hernández, soy intensivista pediátrica, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bueno, formación de médico de la Universidad de Guanajuato, pero de pediatría y medicina crítica de la de Aguascalientes. Me formé en un hospital que no tiene mucho tiempo siendo sede de cuidados intensivos, el Hospital Hidalgo de Aguascalientes. Y en esta unidad teníamos o agarramos un poco de práctica sobre la parte de los neurocríticos, ya que sí contábamos con captores de presión intracraneal intraparenquimatosos. Y durante la estancia de la residencia médica, pues dentro del adiestramiento y de las habilidades que teníamos que adquirir era la colocación del PIC. Entonces estamos pues, un poquito familiarizados con el monitoreo de este tipo. Ya después regresé a trabajar a mi lugar de origen, a León, Guanajuato. Trabajo en el Hospital de Especialidades Pediátrico, el cual es una unidad de cuidados intensivos, pues básicamente polivalente. Recibimos pacientes de todo tipo de enfermedades médicas y quirúrgicas, desde pues, quirúrgicos cardíacos muy complejos, pacientes con trauma de cráneo, pacientes de choque séptico. La verdad es que es una unidad donde ingresan todo tipo de pacientes. Y en cuanto al parte de pacientes neurocríticos, pues sí tenemos una cantidad muy importante de pacientes, muchos de mucho trauma, tumores cerebrales, hidrocefalias en agudo, estado epiléptico. Es muy amplio el repertorio que de pronto podemos llegar a tener ahí. Y pues es un hospital relativamente joven, no tiene mucho tiempo esa unidad de cuidados intensivos, quizá 10 años. Y apenas estamos completando la plantilla de médicos intensivistas pediátricos. Entonces, ya una vez que se ha completado, pues la plantilla han surgido cosas padres de muchos cambios de manejos, incluido el uso de la ultrasonografía, ¿no? Sobre todo eso. Y pues bueno, ya adentrándonos un poco en el tema, voy a hablar sobre el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo para el manejo de la hipertensión endocraneal. Si nosotros revisamos las guías del Brain Trauma Foundation, en realidad es muy pequeño la sección en la que comentan básicamente sobre el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo, pero me fui a revisar directamente las referencias bibliográficas sobre las cuales están basando la evidencia, la cual pues trae bastantes cosas muy interesantes. Voy a darle aquí. Ok, va. Ahora, sobre el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Pues como comentamos hace un momento, las guías básicamente comentan que la recomendación del uso de líquidos, de drenaje de líquido cefalorraquídeo, ya sea principalmente a través de un drenaje ventricular externo, pues la recomendación es débil, ya que no se cuenta pues con la evidencia suficiente para emitir una recomendación de nivel uno, ya que vemos en realidad no existen estudios que sean aleatorizados ni dobles ciegos para poder dar una recomendación de este tipo. Y ahora sí que es una recomendación de nivel 3. Se sugiere el drenaje de líquido cefalorraquídeo a través de un drenaje ventricular externo para el manejo de la pica elevada. La recomendación del drenaje lumbar definitivamente fue eliminada de esta edición respecto a la segunda edición porque los estudios que se revisaron pues fueron básicamente series de casos, no hay descripciones tampoco prospectivas ni los tamaños de muestra eran suficientes, por lo cual pues se terminó pues desechando esa recomendación.
Ahora, sobre el drenaje líquido cefalorraquídeo, pues una derivación ventricular externa puede ser utilizada tanto para la medición de PIC como para ofrecer ciertos beneficios terapéuticos en los pacientes con trauma de cráneo. El drenaje de líquido cefalorraquídeo, pues históricamente ha sido utilizado para el drenaje de las hemorragias intraventriculares y las hidrocefalias. De hecho, la mayor parte de los estudios que se mencionan aquí que se utilizaron para formular la guía, en todos coinciden que una indicación muy clara de utilizar el drenaje de líquido cefalorraquídeo es para los pacientes que tienen una hidrocefalia poshemorragia. Y con el potencial de reducir la PIC con el drenaje de líquido cefalorraquídeo, pues ha sido sugerido como un dispositivo terapéutico posterior a un trauma de cráneo. Y la técnica puede ser tanto un drenaje intermitente por cierta cantidad de tiempo o un drenaje continuo. Ahora, esta tablita está básicamente en la guía donde menciona la calidad del cuerpo de evidencia, donde el uso de drenaje ventricular externo, si podemos observar aquí, son básicamente tres estudios en los que se basa la guía, donde se emite esa recomendación 3.1. No fue posible realizar un metaanálisis con base en esta evidencia porque la verdad es que el diseño de los estudios es bastante diferente entre ellos. Algunos son series de casos, otros de ellos son estudios descriptivos básicamente y pues vamos a ver que es muy heterogénea la población que se observa o que se estudia en estos papers. Con un total de 56 pacientes, la consistencia es moderada, y básicamente por eso estamos, ahora sí que la precisión es baja, la calidad de la evidencia pues es baja, ¿no? Y también el drenaje ventricular externo, perdón, de la drenaje lumbar, aquí podemos ver que nada más son dos series de tratamientos, entonces pues no se puede emitir francamente una recomendación respecto a esto. Sobre el drenaje ventricular externo, me di la tarea de revisar estos tres estudios. El de Andrade et al., que es una serie de casos. Aquí vamos a regresar un momento más a esta diapositiva, pero pues vamos a hablar un poquito más sobre este estudio que fue el uso de un drenaje de líquido cefalorraquídeo ventricular continuo con la medición de la presión intracraneal para el manejo de lesión cerebral difusa. Este estudio, pues, es interesante en ese aspecto porque la calidad de las lesiones intracraneales que se estudiaron fueron lesiones cerebrales difusas. Y de hecho, en este estudio empieza así, que el 83% de los resultados clínicos son desfavorables, según a los datos clínicos del Traumaticoma Databank. Los pacientes tienen una mortalidad de 77% cuando tienen las cisternas de la base apretadas o están ausentes en la primera tomografía. Y el desafío, pues, es que la fisiopatología, al menos en este estudio, bueno, y hasta la fecha sigue siendo un poco incomprendida. La cranectomía descompresiva, pues todavía la eficacia clínica hasta acá estaba todavía estudiándose. Y pues lleva a una tasa elevada de complicaciones, básicamente el uso de la cranectomía descompresiva. Entonces, en estos pacientes, ahora sí que, ¿cuál fue el grupo de pacientes que se estudiaron? Los que tenían la lesión difusa tipo 3, quiere decir que había un edema cerebral bilateral con las cisternas basales comprimidas ausentes y la desviación de la línea media de 0 a 5 milímetros. Y si existía alguna lesión intracraneal, que en este caso no es evacuable porque son de menos de 25 centímetros cúbicos, pues esta era el tipo de pacientes que se estaban básicamente estudiando, fueron los que se eligieron para esta situación. Vamos a ver un poquito para adelante. Ok. Aquí a estos pacientes se le podía ofrecer pues diferentes tipos de tratamientos. La cranectomía descompresiva, pues que se consideraba pues altamente invasiva. Básicamente el control de la presión intracraneal está basado en la expansión física del cerebro. Y hasta el momento pues no ha habido una eficacia concluyente contra pronóstico y por las complicaciones estructurales. El drenaje intermitente de líquido cefalorraquídeo pues es una técnica un poco menos invasiva, mínimamente invasiva, es a través de la extracción episódica de fluidos y al final, si comparaban un drenaje continuo versus un drenaje intermitente, por medio de un drenaje intermitente se retiraba la mitad del volumen respecto a lo que ocurría en el doble, ¿no? Lo que se comenta en este artículo es que existen ahora sí que diversos tipos más que solamente el retiro del volumen, también podía existir el beneficio de retirar las sustancias proinflamatorias del líquido cefalorraquídeo al estar realizando básicamente el drenaje. Y el hecho de tener el drenaje continuo, pues tenía un control hidrostático un poco más constante y como les comentaba, pues podría tanto controlar la PIC
cómo reducir la cantidad de líquidos proinflamatorios que se encuentran dentro del líquido cefalorraquídeo, que es básicamente lo que estamos comentando también en esta diapositiva. El beneficio bioquímico, se ha visto pues que realmente el líquido cefalorraquídeo tiene concentración, en contexto de trauma hay una concentración muy importante de leucotrienos, de interleucina 6 y de marcadores de daño cerebral como la enolasa neuroespecífica. Y pues al realizar un drenaje de líquido cefalorraquídeo también se provee ese beneficio terapéutico de reducir la intensidad del proceso inflamatorio. Ok, al final este estudio fue una cohorte de tipo, los datos se obtuvieron de manera retrospectiva, pero la cohorte fue prospectiva. Al final, de este estudio fueron un total de 58 pacientes, de los cuales, sí, las maneras en las que se incluyeron fue que la escala de coma de Glasgow, se fuera evaluada, después de tener una estabilización hemodinámica y respiratoria. Eso fue muy importante, poder evaluar el Glasgow bien. Los pacientes que ingresaron fue de un Glasgow desde 4 hasta 12 puntos sostenido por 6 horas y la tomografía de cráneo básicamente tenía que ser una lesión difusa tipo 3. Lo comentamos, edema bilateral como herramienta de cisternas de la base, desviación de línea media de 0 a 5 milímetros y las lesiones si se encontraban intraparenquimatosas de menos de 25 cc. En este estudio se excluyeron a los pacientes que no fueran tratados de manera posoperatoria. Y lo que sí, pues aquí fue un grupo de edades un poquito más de pacientes adultos y pediátricos. De los 58 pacientes en total, aquí la desventaja quizá fue que solamente 11 pacientes pediátricos fueron incluidos en este estudio. De la severidad inicial en cuanto a al trauma, un 20,7% estuvieron con Glasgow muy bajos de 4 a 5. El 55,2 tuvieron Glasgow de 6 a 8 y el 24,2% un Glasgow de 9 a 12. Y de los mecanismos de lesión que se incluyeron en esta cohorte, la mayoría, el 72% básicamente fueron de accidentes vehiculares, 15,6 de caídas, 6,6 de agresiones, hasta 5,1 pues fueron básicamente por armas de fuego. Y esto pues se toma en cuenta relacionado a las complicaciones que se describieron del uso de las derivaciones ventriculares externas. La técnica de colocación fue en el punto de Kocher, 1 centímetro anterior a la sutura coronal y 3 centímetros lateral a la sutura sagital, y que se colocara el drenaje ventricular externo en el asa anterior del ventrículo lateral, que fue la colocación de estos drenajes. Y sobre la calibración, aquí se dejó bien estandarizado que para calibrar el cero, se dejaba 10 milímetros de 10 centímetros por encima del foramen de Monroe. Y durante los primeros 45 minutos se dejaba un drenaje continuo de líquido cefalorraquídeo, y ya después estaba cerrado. Y ya cada hora se estuvo midiendo básicamente la presión intracraneal, que fue lo que se realizó en este estudio. Estos son los tipos de lesiones que les comentaba que se están visualizando. La lesión traumática tipo 3 y este es un ejemplo que viene dentro del artículo de cómo estaba colocada básicamente la punta del drenaje ventricular externo. Y al final en este estudio, pues se buscó la relación del control de la PIC por este medio de drenaje ventricular externo y los outcomes de los pacientes, que básicamente se dividieron en dos outcomes, que fuera, bueno, tres, favorable, desfavorable y muerte. En el caso del outcome favorable era que el paciente fuera capaz de realizar sus actividades por sí mismo, que fuera independiente. En cambio, el desfavorable era que fuera un paciente dependiente completamente de los cuidadores. Y aquí no, bueno, en este estudio no se utilizó la escala Gauss, hasta aquí no. En este estudio solamente se utilizaron estos tres outcomes. Y en el caso de los pacientes pediátricos, de los 11 pacientes pediátricos de esta serie de casos, bueno, se comenta que aproximadamente en el 100% de los pacientes se normaliza. 4 pacientes presentaron una PIC de más de 15 al inicio, pero todos evolucionaron a tener valores normales tras el drenaje continuo. Y de todos estos, de los 11 pacientes pediátricos, 6 de ellos, representando el 54,6%, tuvieron un desenlace favorable, mientras que 45,5%, que en este caso son 5 pacientes, fue pues desfavorable. En el caso de los adultos, que pues, fue básicamente el grupo pues más presente en este estudio, que fueron de más de 17 años, 47 pacientes, 44,7 tuvieron un desarrollo favorable y 55,3 fue desfavorable. Un poco más acá.
Y eso según y aquí ya está la división acorde a la escala de coma de Glasgow inicial. Pues los pacientes que tenían unas escalas de coma de Glasgow menores al ingreso de 4 a 5, el 33% fallecieron, 25% fueron dependientes completamente de los cuidadores al salir de casa, al salir de hospital, y 41,6 tuvieron pues un desenlace favorable. Y conforme los Glasgow iban incrementando, pues claramente se veía que los resultados favorables pues tendían a ser mayores respecto a Glasgows un poco más bajos. Aún así, pues estos pacientes que tienen escalas de coma de Glasgow de 9 a 12, no es poquita bueno, me parece que la incidencia es bastante alta de desenlaces que no son favorables, de 35,7%, 64,2% tienen el desenlace favorable, y en los que están en 6 a 8 podemos observar más o menos una distribución parecida, pero sí llama mucho la atención que los pacientes que tienen un Glasgow mayor de 9 a 12 puntos, pues los resultados desfavorables de todas maneras están muy elevados. Vamos a ver que a través de estos tres estudios que se mencionan de esta guía, ahora sí que la escala de coma de Glasgow, al menos en estas, no se pudo como relacionar bien con los controles de presión intracraneal. Fueron otros factores los que determinaron básicamente el pronóstico. Ahora, de las complicaciones relacionadas al drenaje ventricular externo, aquí comentan que hubo un 8,6% de infección de toda la cohorte de pacientes. Ninguna infección fue antes de los 4 días. Solamente de los pacientes que lo presentaron fue entre los días 5 y 6. Y el contexto en el cual estos pacientes estuvieron presentando las infecciones relacionadas al catéter, pues dos de esos pacientes tenían heridas de arma de fuego. Entonces quizás eso contribuyó pues, a que los pacientes tuvieran más factor de riesgo para presentar el proceso infeccioso. Em, Dos de estos pacientes, de los que presentaron las lesiones, comentan que la ventriculitis se presentó entre los días 13 y 25. Entonces, pues, fueron pacientes que evidentemente tenían una otra indicación para mantener, pues, el drenaje ventricular externo colocado durante un tiempo superior a 7 días, y el riesgo de infección, pues, incrementó de una manera muy importante en ellos. Ahí comentan que los bichos que se identificaron básicamente fueron la Klebsiella y el Acinetobacter y Proteus, y que realmente estos procesos infecciosos no contribuyeron a la mortalidad de los pacientes, que fue eso con una P pues bastante significativa. Aparentemente nadie tuvo situaciones de sangrado relacionado a la colocación del drenaje ventricular externo, ¿no? Entonces, aparentemente en esta cohorte pues que no hubo situaciones de sangrado. Entonces, ahora sí que, ¿qué podemos o qué conclusiones se llegaron en este estudio básicamente? Las perlas y los pitfalls de este tipo de monitorización, que hasta este momento en este estudio todavía el drenaje continuo del líquido cefalorraquídeo fue así como el gold estándar para la monitorización de la presión intracraneal, ya que sí puede haber diferencias, algunas diferencias en cuanto a la calibración con los captores de presión intracraneal intraparenquimatosos. Por ejemplo, bueno, los intraparenquimatosos generalmente deben calibrarse únicamente durante la colocación al aire, y ya después de eso es muy complicado, o no se puede pues, volver a monitorear, a calibrar, perdón. En cambio, el drenaje de líquido cefalorraquídeo, pues sí se puede realizar una calibración cada que sea necesario, porque pues este está externo. Em, Ahora sí que no hay una metodología aleatorizada en este estudio con controles para poder determinar que efectivamente existe una correlación entre el uso o entre el control de la presión intracraneal con este tipo de mecanismo relacionado a los outcomes que tienen estos pacientes de manera posterior. Y ahora sí que evita la necesidad de intervenciones quirúrgicas altamente agresivas, mientras que ofrece mecanismos, ahora sí, beneficios biomecánicos y al reducir los factores de la inflamación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este estudio, pues al menos sí se apoya el uso el drenaje continuo para el control de la presión intracraneal. Lo que a mí me quedó la duda en este estudio de pronto fue que no mencionan el uso de terapia hiperosmolar. Eso se me hizo algo bastante interesante de este estudio, porque aparentemente la medida para el control de la PIC fue únicamente el drenaje de líquido cefalorraquídeo y todos los pacientes estaban sedados, más no se menciona el uso de la terapia hiperosmolar. Eso me parece algo pues muy importante de remarcar de este estudio, no se menciona.
Ahora, sobre la colocación, es mencionado pues que la colocación del drenaje ventricular externo en las lesiones difusas de pronto puede ser muy complicado cuando tenemos los ventrículos prácticamente colapsados. En este estudio, sí hubo pacientes que claramente se descartaron porque no fue posible pues colocarles el drenaje ventricular externo por el colapso. Dos intentos, después de dos intentos no se colocaba, entonces se apuesta hacia el uso de la heterotaxia para poder dirigir la colocación de estos derivaciones ventriculares externas. El, Ahora sí que de los 8 pacientes que murieron en esta serie, 4 de estos estaban con unos escalas de coma de Glasgow de 4 al ingreso, que eran los que pues, se refería con una mayor mortalidad. 6 de ellos tuvieron hipertensión intracraneal que fue corregida básicamente con cranectomía descompresiva y 2 de estos pacientes se murieron sin presentar hipertensión endocranial, entonces era lo que como que llamaba la atención que otros factores había ahí de por medio. Del grupo, lo que comentaba hace rato, del grupo de la escala de coma de Glasgow de 9 a 12 puntos, 5 de estos pacientes sí tuvieron como un muy mal pronóstico. Ahí comentan que quizás en este estudio lo que hizo que el pronóstico funcional fuera tan malo en este grupo de pacientes era que 2 de estos pacientes tenían lesiones por arma de fuego. Aún así, pues sí es de considerar que el paciente, pues que está con una escala de coma de Glasgow de hasta 12 puntos, pues todavía puede considerarse, bueno, de 9 a 12, pues es un paciente que se puede considerar con un traumatismo moderado y que hasta el momento sigue siendo como un área gris en el neurotrauma. Aquí se aconseja por realizar la medición de la presión intracraneal, pero quizás en otros contextos o viniéndose a otros sitios, quizás en muchos centros no realizamos la monitorización correcta de un paciente con un edema, perdón, con un trauma de cráneo pues moderado, ¿no? Con un Glasgow de 9 puntos y quizás eso contribuye un montón a la mortalidad de estos pacientes. Ahora, el otro estudio que mencionan aquí es el de Janahan et al. Que es un estudio de tipo retrospectivo. Este sí fue realizado completamente en una cohorte pediátrica. Y aquí estos pacientes fueron tratados con la derivación ventricular externa. Vamos a hablar un poco más de esto aquí. Ahora sí, en este estudio sí se evaluó, fue un estudio de evaluar prácticamente los outcomes y el pronóstico de los pacientes que estuvieron con una lesión intracraneal severa, bueno, con un traumatismo craneoencefálico severo y que tuvieron elevaciones importantes de la presión intracraneal. Al final, este fue un estudio fue prácticamente descriptivo, una cohorte de 96 pacientes pediátricos, este sí fue en población pediátrica enteramente de 3 a los 18 años, y los pacientes que ingresaron fueron los que tuvieron una escala de coma de Glasgow de menos de 8 puntos y una presión intracraneal sostenida de más de 20 milímetros de mercurio. Y en este sí hubo un seguimiento a los 2 años después de la lesión. Esto se me hizo como muy, muy padre de este artículo. Hasta acá, bueno, este fue en los 2000. Aquí sí, este se realizó en los 2000 más o menos. Aquí todavía estábamos hablando de la primera doctrina de Monroe Kelly de la 1, que eso es algo muy interesante porque ya que veamos que aquí se toma este componente de líquido cefalorraquídeo, quizá más adelante hagan falta pues más estudios donde ya se tomen en cuenta los otros componentes de la doctrina. Entonces, aquí todavía toma en cuenta la doctrina Monroe Kelly, la inicial. Aquí comenta, pues el edema, la inflamación y el fallo de la autorregulación vascular son los que incrementan mucho el volumen del compartimento cerebral. Y hasta acá los umbrales de referencia que están poniendo para la presión de perfusión cerebral en este estudio es ay, perdón, me moví, ¿verdad? Ah, me regreso. Estamos utilizando estos umbrales de 2 a 6 años de edad, 48 milímetros de mercurio, de 7 a 10 años 54 y más de 10 años 58, porque desde acá ya tenemos en cuenta que esas presiones de perfusión cerebral y las PICs pues, son dependientes de la edad básicamente de los pacientes. Y en este estudio, pues los objetivos básicamente era, aparte de reducir la presión intracraneal, mantener las presiones de perfusión cerebral de esos umbrales. Ahora sí, de la edad promedio en esta cohorte fue de 15,1 años, 74 fueron hombres. Es la gravedad extrema. La escala de coma de Glasgow, que fue como el promedio de esta cohorte, fue de 5,3 y se utilizó un score de severidad. Ahora sí que fue un score, una suma del estado de gravedad en el que llegó el paciente, añadiéndole el choque hemorrágico, las fracturas o las otras, si tenía trauma abdominal, y se hizo un score de gravedad para todos estos pacientes, que ahora sí que el score de gravedad entre más alto era, el score va de 0 a 100 y pues entre más alto, más cercano a 100, pues el paciente estaba más grave. De estos es la colocación.
Bueno, a todos los pacientes se le colocó un captor de presión intracraneal que fuera intraparenquimatoso, pero hubo pacientes que además de tener el captor de presión intracraneal intraparenquimatoso, al tener una lesión con hemorragia intraventricular con hidrocefalia, se les puso además su drenaje de líquido cefalorraquídeo. El manejo médico de estos pacientes fue la primera línea, el uso básicamente de la sedación, tener una CO2, una PCO2 que estuviera en 35 milímetros de mercurio y el uso de manitol. Ya el uso de terapia hiperosmolar con la solución salina al 4%, aquí la mencionan, es el tratamiento de segunda línea y el como barbitúrico entró hasta una cuarta línea. Y ahora sí que a esos pacientes sí los dividieron de quién se iba a tratamiento quirúrgico, quién le colocaban un drenaje de líquido cefalorraquídeo y quién se quedaba con manejo médico. Esto que se me hizo muy, muy interesante de esta cohorte. Sobre las lesiones que se encontraron en este estudio, a diferencia del estudio anterior en donde nada más se revisaron las lesiones difusas con aplastamiento de las cisternas basales, aquí tenemos una serie de muchos tipos de lesiones, entre ellos hemorragia subaracnoidea que estaba presente en el 68% de los pacientes, daño axonal difuso en el 50% y contusiones intracraneales que no fueran evacuables hasta un 46%. Sin embargo, el 88% de los pacientes pues tenía más de dos anomalías a la vez y el grado de Marshall más o menos medio fue de 4, donde había pues un edema unilateral con desplazamiento de línea media, que esto difiere pues un poco de la metodología más bien de la selección de los pacientes que estaban en el estudio anterior. Entonces, como les comentaba, pues aquí se llevó un manejo escalonado, la primera línea, lo que sabemos del manejo médico de la sedación, bloqueo neuromuscular, el uso de mantener el CO2 en 35, la terapia hiperosmolar con el manitol y la solución salina hipertónica. La derivación de líquido cefalorraquídeo ahora sí que se reservó para pacientes que no fueran candidatos a algún tipo de cirugía, ya fuera para la extracción de los hematomas epidurales o subdurales o que no fueran candidatos a cranectomía descompresiva. Para esos pacientes se reservó el uso del drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y el tratamiento quirúrgico fue reservado para los pacientes que tuvieran lesiones con efecto de masa. La cranectomía descompresiva en los pacientes que no tenían lesiones con efecto de masa se dejó para aquellos que tenían presiones intracraneales de más de 20 pese al manejo médico, pese a tener una máxima intensidad terapéutica. Y si la masa estaba desplazando básicamente a la línea media, pues la cranectomía se realizaba del lado de la masa. Y cuando teníamos lesiones difusas o masas que generaba o que no generaban más bien un desplazamiento franco de la línea media, pues esto se les hacía las cranectomías bifrontales, que fue básicamente esta escala terapéutica, que fue lo que se realizó. Entonces, de todos estos pacientes, del manejo médico, 34 se quedaron con manejo médico, con lo que comentamos. La ventriculostomía se realizó en 23 pacientes. Se puso básicamente la ventriculostomía, se estuvo verificando que hubiera, o aparte de la hemorragia intraventricular, la hidrocefalia. Esos pacientes sí se vio que tuvieron una tasa un poco más alta de meningitis, básicamente por las invasiones, 22 contra 7% de la cirugía, y 39 de ellos se quedaron con el tratamiento quirúrgico que fue la evacuación de la masa que estaba generando el efecto. Entonces, estos 96 pacientes que tuvieron pique elevada, aquí está básicamente la distribución. De todos los pacientes que se quedaron con manejo médico, el 100% vivieron, salieron de alta del hospital. De estos pacientes que son así como que para fines de esta revisión nos interesan más, son estos 23 pacientes. De estos 23, 20 controlaron la presión intracraneal con el drenaje del líquido cefalorraquídeo y tres de ellos murieron. De estos tres que se murieron, a uno sí le tuvieron que hacer una cranectomía descompresiva y los otros dos tuvieron muertes relacionadas por la hipertensión endocrinal refractaria. Em, de la vía quirúrgica de los pacientes que se le realizó la cirugía, 14, de esos 14, perdón, 12 se controlaron, dos fracasaron y la cranectomía, la evacuación de masa y cranectomía. De los 25 pacientes que tenían la cranectomía, 16 se controlaron y 9 fracasaron. Entonces, ahora sí que la tasa de éxito del control de la presión intracraneal con las medidas fue de 85%. Y ahora sí que en la mayor parte de los pacientes, o lo que se describió aquí como el tiempo del pico de hipertensión endocraneal fue a las 69 horas por lesión. Entonces, como les comentaba, se hizo un seguimiento a los 2 años para ver cómo le había ido a esos pacientes. De la cohorte inicial, 14 tuvieron pues hipertensión refractaria a las intervenciones máximas y el 100% fallecieron por el incremento de la presión intracraneal. Y entonces aquí se asoció pues que a mayor descontrol de la presión intracraneal pues había claramente una mayor mortalidad.
De estos, la PIC refractaria fue lo que contribuyó principalmente a la mortalidad. Aquí también, hubo estudio de que quizás las lesiones vasculares también estaban, pues, generando esos sesgos de pronto de la mortalidad de algunos grupos de pacientes. Los borramientos de las cisternas de la base en la tomografía inicial fueron un factor de riesgo concomitante y muy importante para la mortalidad de estos pacientes, así como el score sistémico, ya que algunos de los pacientes que fallecieron de esta cohorte se identificó, pues que algunos tuvieron muerte durante, como fueron toracotomías evacuadoras o para reparación de lesiones vasculares. Algunos pacientes tuvieron eventos de parada cardiorrespiratoria durante la colocación de fijadores externos y de reparación de fracturas, ¿no? Entonces, hubo otras cosas que generaron la muerte de estos pacientes. Como comentaba, 76% de los pacientes tenían más de dos lesiones sistémicas, el 50% fueron fracturas y el 27% aparte tenían trauma de abdomen. Entonces, a veces el tiempo de intervención neuroquirúrgica pues se puede ver obstaculizado, retrasado por la estabilización de otras lesiones que frecuentemente tienen estos pacientes, como las hemorragias abdominales, la inestabilidad hemodinámica profunda y ahora sí que las cirugías de descompresión cerebral en cuanto más tardías, se tardan más de 24 a 48 horas, pues son los que van a tener una mayor gravedad. Acá es básicamente lo que se observa lo que podemos ver en esta gráfica, que los pacientes que tienen un retraso en el tratamiento quirúrgico de ciertas lesiones sistémicas, pues son los que tienden a fallecer más. Ahora, el estatus a corto plazo. Aquí se midieron los outcomes a corto plazo, o sea, al egreso del hospital y los outcomes también a los 2 años, que pues no a todos los pacientes se les pudo hacer el seguimiento a los 2 años. De los outcomes a corto plazo, ahora sí que 24 pacientes, de los 96 pacientes iniciales, 72 se fueron de alta y 24 pacientes pues fallecieron. De los pacientes que fallecieron, que fueron 24 en total, 14 fueron por una hipertensión intracraneal refractaria, mientras que 10 de ellos fracasaron, sí tuvieron control de PIC, pero murieron por fallas multiorgánicas, que por lesiones sistémicas, lesiones vasculares o por la imitación de esfuerzo terapéutico que también se vinieron incluyendo en esta cohorte. Y de los que se dieron de alta, la estancia media fueron de 18.3 días. Ahora sí que de estos, el 92% fueron trasladados a instalaciones de rehabilitación, el 8% se fueron a casa y ahora sí que en qué calidad se fueron estos pacientes, el 36% se fueron con alimentación enteral a través de una sonda de gastrostomía, 40% requirieron traqueostomía y el 14% tuvieron hidrocefalia postraumática que pues ameritó colocar después una derivación ventrículo peritoneal. Y después en el seguimiento tras el alta de todos estos, sí, sí hubo una medición bastante importante de los outcomes. Dos pacientes fallecieron de la sepsis después de que como comentaba, pues algunos requirieron colocarse válvulas de derivación ventrículo-peritoneal y dos de estos pacientes murieron por la sepsis relacionada a la infección del shunt, que fue entre el mes 11 y el mes 13. Y el otro paciente, de los otros tres pacientes que murieron, de las 72 altas, tres murieron. Y el tercero que murió, los otros dos fueron de la sepsis. El tercero que murió fue de se suicidó básicamente por los desajustes psiquiátricos o conductuales que estaba presentando después del seguimiento. Entonces, también el monitoreo neuropsiquiátrico pues es bastante importante después de esto. ¿Qué le iba a comentar? De los pacientes que egresaron de las 72 altas, acá comentan que el 55 de ellos, 55, regresaron a la escuela, incluso 10 de ellos pudieron regresar al high school, ingresar a la universidad. 35 de estos pacientes de las 72 altas que se dieron, pues pudieron cumplir la mayoría de edad y ser completamente independientes. Y 11 de ellos, pues sí, fueron con mucha discapacidad importante y completamente cuidados bueno, sí, dependientes de los cuidadores. Entonces, el GOS promedio, que aquí sí se utilizó la escala GOS para poder evaluar cómo le fue a estos pacientes del control, fue de 4 con una discapacidad moderada, buena recuperación. Y ahora sí que acá sí existió una correlación bastante importante respecto a la escala de coma de Glasgow del ingreso, así como el GOS a los 2 años, donde una fuerte correlación, que una escala de coma de Glasgow más baja en la sala de urgencias tiene un GOS significativamente menor a los 2 años. Y era lo que estábamos platicando hace unos momentos de cómo les fue. Y del espectro neurocognitivo, 46% tiene déficits neurológicos residuales, el 38% requiere medicación pues de manera crónica. Y ahora del grupo de manejo médico, pues tuvo
puntajes significativamente superiores en las funciones ejecutivas, ¿no? Diarias y cognitivas respecto a los grupos que requirieron pues un drenaje de derivación ventricular peritoneal, perdón, un drenaje de ventricular externo o una cranectomía descompresiva. Pues sí hubo como un mayor disfunciones cognitivas al egreso. A esto se atribuyó principalmente a los pacientes que ameritaron un tratamiento quirúrgico, pues tenían además lesiones intraparenquimatosas que probablemente estén relacionadas, pues como le fue a estos pacientes, además de edemas cerebrales con hipertensión intracraneal, pues refractaria. Entonces, ahora sí que la recuperación es muy importante seguir viendo con estos pacientes pediátricos, sobre todo porque están en esa etapa del neurodesarrollo, ver exactamente cómo nos va. En la fase aguda es muy importante el control de la presión intracraneal de manera agresiva y en la fase intermedia y tardía, pues ahora sí que el paciente pediátrico se vio en esta cohorte y que se compararon estos resultados conforme a los resultados de los adultos, que el paciente pediátrico tiene más riesgo de secuelas a largo plazo, tanto por la lesión primaria como por la lesión secundaria. Por eso el control de la presión intracranial tiene que ser como tan agresivo con estos pacientes. Y, ¿qué más? Así como comentaba, la presión intracraneal refractaria pues es letal, tiene un 100% de letalidad. En este estudio al menos ninguna técnica demostró una superioridad en cuanto a la supervivencia global una respecto a la otra. Ahora sí que debemos elegir qué tipo en el caso del tratamiento quirúrgico, qué tipo de tratamiento se va a instaurar acorde a la anatomía radiológica de la lesión y a la tolerancia hemodinámica del paciente, porque pudimos ver en esta cohorte que una muy buena, o sea, mucho de la mortalidad tuvo que ver con las lesiones sistémicas también que tuvieron en estos pacientes y el seguimiento. Nos parece, yo lo que pude obtener básicamente de este estudio fue que realmente hay pocos estudios, o bueno, hay no muchos estudios referentes al seguimiento en cuanto a largo plazo de los outcomes neurológicos y neuropsiquiátricos de los pacientes. Entonces, esto deja pues a muchas preguntas y a muchas como nuevas sugerencias de que ya que estemos diseñando estudios de control de presión intracraneal con un método o con el otro, es muy importante que se incluyan los outcomes a largo plazo y a corto plazo de los pacientes. Y el último artículo que menciona básicamente aquí la guía del Brain Trauma Foundation es un trabajo del doctor Marmaru, que justamente pues el doctor Marmaru es así como el padre del estudio de la dinámica intracerebral del líquido cefalorraquídeo, básicamente. Y realizó pues varios estudios. Este estudio, como vamos a ver, ahora sí que el uso del drenaje del líquido cefalorraquídeo está impuesto como de manera implícita en este estudio, más no mide directamente que el uso de esta terapia tal cual sea la que hace que los pacientes les vaya mejor o no. El estudio del doctor Marmaru es una serie de tratamiento de 22 pacientes. Ahorita vamos a platicar un poco más. El estudio de él habla sobre las aplicaciones clínicas del índice de presión-volumen para el tratamiento de lesiones intracraneales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ah, bueno, voy a adelantarme un poquito aquí en esta diapositiva. El doctor Marmaru es como el pionero en el estudio de la complianza intracerebral. Entonces, ahora sí que podemos saber que la complianza intracraneal tiende pues a estar reducida en las lesiones traumáticas. Y esto, el doctor Marmaru pues estuvo estudiando cómo se comportaba básicamente esta curva de complianza al aplicar incrementos del volumen intracraneal a través de inyección como extracción y reinyección del líquido cefalorraquídeo a través de un drenaje ventricular externo. Y él estuvo realizando pues esta curva o estuvo caracterizando esta curva de complianza. La técnica del índice presión-volumen este estudio se realizó en 22 niños con lesiones graves de la cabeza. Todos estos pacientes pues tuvieron una escala de coma de Glasgow de -8 y estuvo midiendo las relaciones de presión-volumen del eje neural. Para este caso, el mismo doctor Marmaru y el doctor Shapiro tienen otra serie de casos, un estudio previo a este que se realizó, en el que ellos estuvieron caracterizando estas curvas de presión-volumen, pero en cerebros sanos. Y aquí, ¿cómo lo hicieron? Pues midiendo básicamente los perímetros craneales de los pacientes. Entonces, también fue estudios con niños sanos y con las mediciones de la competencia cerebral basándola en los perímetros craneales.
Y pues ese estudio base es muy importante porque es donde realizan las comparaciones respecto a lo que obtuvieron en los cerebros enfermos. Entonces, a esos pacientes, a todos, se les colocó un drenaje ventricular externo para la medición de la presión intracraneal. De estos pacientes, el 55% tuvieron una peak inicial debajo de 20 milímetros de mercurio. Y el 86% de los pacientes, sin embargo, tuvieron un incremento de la presión intracraneal superior a 20 milímetros de mercurio durante la monitorización. Ahora, para comprender la dinámica, acá podemos observar una curva de volumen con presión intracraneal. Voy a poner el apuntador. Sí se puede poner un apuntador, ¿verdad? A ver. Una flecha marcada. ¿Dónde es mi flecha? Sí, adelante, Ok. Dulce, lo que necesites. Sí, es que quería ver si había como un apuntadorcito, pero si se ve la flechita está perfecto. Ok, entonces en esta curva de confianza nosotros vemos los cambios de volumen con los cambios de presión intracraneal. Aquí pues esto está negativo porque corresponde a la extracción y este es a los incrementos de volumen que en este caso se realizan a través de la derivación ventricular. Ahí se inyectan y se realizan las mediciones de presión intracraneal y podemos observar que esta curva pues tiene una fase, su punto de inflexión aquí, tiene una fase en la que ascendente que es lenta, donde pues unos cambios de volumen importantes generan cambios pequeñitos de la presión intracraneal y llega un punto en el que la introducción de un volumen chiquito genera un cambio bien importante de la presión intracraneal. Entonces, claramente, conforme la complianza cerebral tiende a ir disminuyendo, pues los volúmenes más pequeñitos generan cambios muy importantes en la presión intracraneal. Para fines prácticos, ahora sí que al cerebro humano de pronto puede ser un poco complicado poder interpretar esta curva. Entonces, lo que hizo el doctor Marmaru con esta información que estaba obteniendo aquí, que lo hizo inicialmente en los cerebros sanos, lo que hizo fue comparar el logaritmo base 10 de la presión intracraneal con los cambios de volumen y así se obtiene, en vez de tener una curva con forma parabólica, obtenemos una curva totalmente recta, que ya para comprensión humana nos es más sencillo tener una correlación pues directa, ¿no? El índice de presión volumen normal en adultos observaron que era cerca de 25 mililitros. ¿Qué quería decir? Que con la introducción de 25 mililitros tenemos un incremento importante de la presión intracraneal. Entonces, como comentaba, pues ya existía un estudio previo en el que estuvieron midiendo el índice de presión volumen para obtener esta curva que está aquí, pero en niños sanos y utilizando los perímetros craneales. Y en este estudio lo que se hizo básicamente fue comparar los índices de presión volumen que se obtuvieron en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas y compararlo con la cohorte previa que tenían de cerebros sanos. Entonces acá se vio que un índice de presión volumen menor al 80% del valor normal predicho indicó que ese paciente pudiera tener un riesgo de presentar hipertensión endocrinal, porque como pudimos observar en los valores iniciales, pues un porcentaje de estos pacientes tuvieron una presión intracraneal básicamente normal al ingreso, pero después desarrollaron la presión intracraneal. Todo esto, todos estos estudios con base en que el control de la presión intracraneal debe ser sumamente agresivo en los pacientes pediátricos y que tener un descontrol de presión intracraneal sí se relaciona directamente con el mal pronóstico de los pacientes que pudieran tener los pacientes con edema, perdón, con traumatismo de cráneo. Ahora, de este estudio fueron 22 pacientes en total, es una serie de casos también. A todos se les administró tratamiento médico. El drenaje de líquido cefalorraquídeo se utilizó para monitorizar y se utilizó para realizar las extracciones del líquido y la reinyección del líquido para medir el índice de presión volumen. Este, básicamente lo mismo que comentamos acá. Ahora, ¿qué se hacía con esos pacientes? Bueno, pues que se realizaba una extracción de 1 a 2 mililitros con una velocidad de 1 mililitro minuto y luego ese se reinyectaba. Y a todos los pacientes se les estuvo realizando estas maniobras aproximadamente unas 4 veces al día. Y fue con la finalidad de describir esas curvas, esas pendientes de presión volumen en cada uno de los pacientes, absolutamente todos los pacientes. De estos 22 niños, los grupos de edades fueron de 3 meses a 15 años y todas las evaluaciones se realizaron a las 2 horas post-trauma. De estos chiquitillos, la escala de coma de Glasgow, pues acá lo que observo es que de la escala de coma de Glasgow pediátrica, pues al estar en la etapa preverbal, los niños utilizaron la escala verbal 5 puntos si el niño realizaba cualquier tipo de sonido al estímulo y uno si no realizaba ningún estímulo. Del tratamiento médico a todos los pacientes para este entonces, que es aproximadamente de los 80 este estudio,
Se le colocó dexametasona 0,4 miligramos por kilo y a todos los pacientes con una escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos se les colocó la derivación ventricular externa para la medición de la PIC. Acá, como comentaba, básicamente estaban comparando el valor del índice presión-volumen con el valor normal esperado que ya se había obtenido de un estudio previo. Se buscaba correlacionar el valor del índice presión-volumen y la presión intracraneal, a ver si existía una correlación en este aspecto, e identificar el riesgo. Aquí el objetivo de este estudio fue bajo la premisa de si la presión, control de la presión intracraneal agresiva es tan importante para determinar el pronóstico de esos pacientes, ¿por qué no identificar al paciente que tiene riesgo de desarrollar la hipertensión endocraneal, que fue básicamente lo que estaban buscando en este estudio? Se incluyeron 22 niños, lo que comentamos, la evaluación dentro de las primeras 2 horas. A todos los pacientes se les clasificó con su escala de coma de Glasgow, los preverbales ya comentamos de qué manera. Y las determinaciones del índice de presión-volumen implicaron la extracción y la inyección del volumen del líquido cefalorraquídeo, y estas fueron las fórmulas que se utilizaron. El índice de presión-volumen fue obtenido para obtener esa pendiente, la del delta de volumen, que fue lo que se extraía, lo que se inyectaba, entre el logaritmo de la relación de presiones, que era la PIC basal, y la presión intracraneal medida a la extracción y al reingreso del líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos observar, como, este es un ejemplo que ponen en el ¿Y lo qué? artículo de uno de estos pacientes, ajá, y cómo estaba el monitoreo inicial, las presiones, el delta de volumen que se extrajo, que acá fueron 3 mililitros, que acá fueron 2, y el comportamiento de las presiones intracraneales, y cómo fueron las mediciones del índice presión-volumen. Este es el comportamiento de la presión intracraneal durante toda la estancia, y pues específicamente del ejemplo que ponen aquí de este paciente, el manejo fue la terapia hiperosmolar y el coma barbitúrico que ponen aquí. Como vuelvo a mencionar, en este estudio no fue en sí la evaluación tal cual del uso del drenaje del líquido cefalorraquídeo para control de presión intracraneal. Entonces, como comentamos, el de la pica inicial estuvo debajo de 20 en 55% de los niños, pero el 86% desarrolló eventualmente una pica elevada. La pica media fue de 22,4 más menos 8, y la presión, el pico de hipertensión endocraneal media fue de 41 más menos 16. Acá se realiza o se intenta realizar una correlación de la escala de coma de Glasgow con la presión intracraneal. En esta, al menos, no se observa una relación clara entre tener un Glasgow, una escala de coma de Glasgow más baja respecto a una presión intracraneal inicial elevada, o tener un pico de presión intracraneal pues bastante elevado. El porcentaje de índice presión-volumen, se obtuvo la, la diferencia de la esperada menos la obtenida entre la esperada, y así por 100, y así como se obtuvo el porcentaje de índice presión-volumen. El porcentaje medio de todos fue de 59% más menos 14. Lo que aquí comenta en este estudio, pues que las reservas de amortiguación de volumen están completamente comprometidas. Ahora sí que de los niños que tenían lesiones cerebrales traumáticas, pues muy pocos tenían unos índices de presión volumen cercanos a los rangos normales. No hubo una correlación predictiva entre el índice de presión volumen porcentual predicho y la presión intracraneal inicial con esta P de 0,029. Sin embargo, sí existió una correlación entre el índice de presión volumen predicho y el pico de hipertensión endocraneal. Aquí sí existió una correlación pues positiva. Entonces, eso habla básicamente de que tener un índice de presión-volumen disminuido o menor al esperado fisiológico, habla de que el paciente tiene bastante comprometida esa capacidad de poder regular la presión intracraneal con un cambio en alguno de los compartimentos, y ese paciente tiene mucho riesgo de presentar algún pico de hipertensión endocraneal refractaria. Aquí el índice de presión volumen reducido predijo con precisión la hipertensión intracraneal pues inminente. Los pacientes que tenían un índice de presión volumen menos del 60% del normal fueron los que presentaron las presiones intracraneales más elevadas, a menudo superiores a 40 milímetros de mercurio, una correlación bastante fuerte. De hecho, en esta gráfica que les puse aquí, sí se vio como acá están los 22 pacientes a los que se les midió. Esta es la zona normal del estudio previo mismo del doctor Marmaru, como todos esos pacientes estaban, bueno, uno solo de ellos estaba dentro de la normalidad, dos, y la mayor parte de todos ellos estaban fuera de esa zona de normalidad.
En 14 pacientes el índice de presión volumen aumentó después del tratamiento. En este estudio también se realizó la medición con y sin tratamiento. De los pacientes, solamente de estos fueron 14 pacientes, porque como vimos de los 22, 8 de ellos tenían presión intracraneal normal al inicio, pues no se realizó la medición con y sin la instalación de una medida terapéutica. Dos de estos pacientes con índice de presión volumen gravemente comprometido, 33 y 35, esos pacientes no tuvieron mejoría pese a los tratamientos instaurados y fallecieron por la hipertensión intracraneal no refractaria. Y el uso de los barbitúricos mejoró el índice de presión volumen en un promedio de 21%, incluso con una mejoría mínima con el puro manitol. Y pues de esos pacientes que anormalidades tenían en la tomografía, que me parece que es así como un gap muy importante de este estudio que no se caracterizó, pues, o no se dividió por así por las lesiones intracraniales que tenía cada uno de los pacientes. Los diagnósticos anatómicos incluyen edema cerebral difuso, contusiones cerebrales y condiciones combinadas. Que de todos estos, los pacientes que tuvieron más presión, más picos de hipertensión endocraneal y más mortalidad fueron los que tuvieron edema cerebral difuso y que aparte tenían las lesiones intraparenquimatosas o contusiones. Entonces, el control de la PIC influye significativamente en la supervivencia y el resultado funcional de las lesiones pediátricas. Ahora sí que muchas veces aunque nosotros realicemos una monitorización de presión intracraneal, pues no podemos como predecir qué paciente pudiera de pronto tener un incremento muy importante de la presión intracraneal. Y el índice de presión volumen, si está reducido, identifica a los niños en riesgo para los incrementos abruptos y potencialmente mortales de la presión intracraneal. Y esto permite pues un tratamiento anticipado, ¿no? O sea, anticiparse a que ocurra el incremento de la presión intracraneal, era lo que acá nos estaba comentando el doctor Marmaro en su momento. El 86% de los pacientes tuvo una PIC de más de 20. De esto, la tasa de mortalidad de este estudio fue de 14%, directamente por lesión craneal grave. Ahora sí que acá de ese estudio se excluyeron pacientes que hubieran tenido alguna muerte que no fuera relacionada a la lesión del sistema nervioso central, y de la calidad de supervivencia el 76% tuvo una recuperación buena o moderada, pero el 24% presentaba discapacidad grave. Lo que sí es que en este estudio no utilizan una escala, no especifican exactamente cómo determinaron si el paciente tuvo un buen outcome o un mal outcome. En el primer estudio que se revisó vimos que era si el paciente se podía cuidar por sí solo o si dependía de los cuidadores había muerto. En el estudio vimos que se utilizó la escala GOS. En este estudio no se determina con qué se está midiendo que el paciente sobrevive o no. Entonces, en este estudio del doctor Marraro comentan que el monitoreo agresivo de la PIC y el tratamiento guiado por índice de presión volumen está justificado por las tasas altas de rescate y al poder, pues, de cierta manera, predecir qué pacientes van a tener un pico de hipertensión endocraneal, pues, importante. Y básicamente para cerrar esta plática, de todos estos, como pudimos observar, no se emitió la recomendación, ahora sí basada en consenso de expertos, porque pudimos observar que los estudios, pues no hay estudios aleatorizados cegados como para poder determinar una correlación o causalidad de que el drenaje de líquido cefalorraquídeo continuo realmente esté relacionado a buenos outcomes. Al control de presión intracraneal definitivamente sí, como se mencionó en el primer y segundo estudio, pero para los outcomes de manera del seguimiento a los 2 años no está como todavía bien determinado sobre el uso de derivación ventricular externa y control de PIC. Los estudios aleatorizados cegados quizá sean un poco complicados de llevarse a cabo por las complicaciones éticas que de pronto pudieran tener. No existe una heterogeneidad en cuanto a los estudios para la modalidad de drenaje. En algunos de estos estudios se menciona el uso continuo versus el intermitente a la altura de foramen de Monroe, entonces no hay como una heterogeneidad para determinar si el drenaje continuo o el drenaje intermitente ni la altura. Y pues al final entró como una recomendación clase 3 del Brain Trauma Foundation. Y lo que sí es que en todos estos estudios se coincide en el uso de hidrocefalia obstructiva. A mi ver, el último estudio, el del doctor Marmaru, me dejó una pregunta pues bastante interesante sobre si deberíamos quizás realizar estas determinaciones de índices de presión volumen para evaluar la compliance intracraneal, para poder determinar si estos pacientes pudieran de pronto tener más riesgo de presión intracraneal, ya que lo que definitivamente está aceptado y descrito es que el control de la presión intracraneal de manera agresiva y anticiparse si beneficia o si impacta en el pronóstico que los pacientes pueden tener a largo plazo y al alta. Y nada más, en mi parte sería todo. Wow, Dulce, qué bonita clase diste. Te felicito mucho. Gracias. Además tenías todas las ideas así súper
Toda tu narrativa, toda tu secuencia, llevaste muy bonito la clase. Muchísimas gracias. Gracias. Este, pues mira, es hora de que yo te quiero compartir algo a ti también. Bueno, abro micrófono por si alguien quiere comentar Ajá. algo. Acuérdense que estamos revisando las guías de la Brain Trauma Foundation para las recomendaciones pediátricas. Entonces, si alguien quiere compartir su experiencia o algún detalle que le haya gustado en particular de la lectura para el día de hoy, abierto el foro para todos, chicos. Bueno, ¿me escuchas bien, Dulce? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Hubo muchísimas cosas que dijiste. Híjoles, que así pensaba, ay, vamos a hablar de esto también, esto también. Hiciste muchos comentarios muy, muy atinados. No vamos a tener tantísimo tiempo para ver todo, pero este, pues vamos en este camino, así que tenemos muchos sábados para platicar. Te voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, mira, lo primero que te quiero enseñar es esta imagen. Voy a tratar de hacer grandota. Ok. ¿No se ve pixeleada? No, ¿verdad? Salió bien. Bueno, la veo desde mi celular que se ve bien. se Ok. ve bien. Bueno, evidentemente pues estamos ante un estudio de tomografía y algo salta. A ver, ¿a ti te salta? ¿Qué te salta a ti cuando ves esta imagen en corte axial de una Ah, tomografía? inmediatamente la hemorragia intraventricular y la ventriculomegalia, bien importante que se vea las costas anteriores. Muy bien, exacto. Entonces, tenemos un corte axial. Tenemos aquí una dilatación, parecen globitos. De hecho, cuando tú lees el tema de hidrocefalia obstructiva, Ujú, pues inclusive así te lo mencionan, es la apariencia globosa de los ventrículos. Entonces tenemos el ventrículo lateral derecho, el ventrículo lateral izquierdo. Tenemos aquí estas imágenes hiperdensas en donde ya se empieza a asomar la sangre de los ventrículos laterales. Y acá atrásito tenemos el tercer ventrículo que también está globoso porque está lleno de sangre. Entonces tiene ocupado al 100% el tercer ventrículo de sangre. Y tenemos aquí estas imágenes que corresponden a las partes posteriores de los ventrículos laterales. Entonces, cuando se empiezan a dilatar los ventrículos laterales, pues empezamos a ver perfectamente bien tanto las astas anteriores como las posteriores y también, bueno, en un corte más abajo, lo que pasa es que este es un solo corte, pero si bajamos los cortes de la tomografía, pues vemos también la parte a nivel de los lóbulos temporales, cómo se genera ese globito de los mismos ventrículos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, si hay algo que no nos queda duda, a pesar de que, como tú bien dijiste, la evidencia nos dice que es, ¿qué? ¿Nivel 3? O sea, nivel 3. no nos dan más que nivel 3 de evidencia para el drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero ya todos sabemos que es lo que se necesita para una Ujú, hidrocefalia obstructiva. O sea, a nadie le queda duda de que lo ujú, que se tiene que hacer como tratamiento para una hidrocefalia obstructiva no es hipertónico al 3%, ujú, no es craniotomía descompresiva, o sea, no es todas las demás estrategias de tratamiento de nuestro algoritmo. Lo que sí es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Eso no nos queda duda ya a nadie, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿por qué es importante, Dulce? Yo te quiero enseñar algo que se llama índice de Evans. Entonces, yo quiero que tú me ayudes con tu calculadora, si tienes a la mano tu celular. Aquí yo te muestro dos medidas. Son dos medidas que están.
limitando las paredes de los ventrículos laterales en sus cuernos anteriores, del lado derecho y del lado izquierdo, en justo tocando epéndimo con epéndimo, justo a la altura de los caudados, porque aquí vendría su núcleo caudado derecho y por acá vendría su núcleo caudado izquierdo. Entonces, en la parte más ancha tenemos una longitud de 4.9. Aquí se ve un poquito pixeleado, creo, pero bueno, yo te lo digo específico, es 4.9. Y posteriormente en el mismo medimos la parte más ancha que equivale a la tabla interna, cara interna de la tabla interna, del lado derecho al borde interno de la tabla interna del lado izquierdo. Y aquí tenemos una longitud de 12.8. ¿Sí alcanzas a ver el numerito? Este, este diámetro es 12.8 centímetros y este diámetro es 4.9 centímetros. Entonces yo quiero que tú me ayudes con tu calculadora y hagas una división y pongas Ok. 4.9 Ujú. entre 12.8. A ver, todos por favor en la sala hagan el mismo ejercicio. Si es que van manejando, no lo hagan. Probablemente Mario esté en esas circunstancias. No hagas ese ejercicio, Mario, concéntrate en el manejo, pero ya tienes el resultado, Dulce. Sí, ¿Cuánto te da? punto 38. Punto 38. Entonces, eso, Dulce, es un resultado anormal, porque por arriba de 0.3 hay algunas referencias que te dicen que por arriba de 0.33 es un índice de Evans anormal, que te traduce hidrocefalia, porque probablemente la tengas en evolución y entonces quizás resulte, aquí no hay duda de que tiene, ¿verdad? O sea, se ve así, ¡chum! Luego se ve. Ujú, A lo mejor hasta en los expertos desde la rama neuroquirúrgica ni siquiera le mida nada, o sea, diga no directo, o sea, necesita un drenaje de líquido cefalorraquídeo de la manera que ellos consideren, ¿no? Ok, entonces, en la evaluación de tu paciente, cuando tú tengas una imagen tomográfica, tienes esta herramienta para identificar que tiene hidrocefalia. Ahora, aquí el punto es que tampoco nos queda duda de la causa de la hidrocefalia, pues te lleno de sangre ujú, todo, ¿no? Entonces, hay una clara obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo y entonces ya puedes darle apellido a tu hidrocefalia, es una hidrocefalia obstructiva. obstructiva. El segundo apellido que hay que darle es la circunstancia en tiempo. En este caso, pues tampoco queda duda de cuánto tiempo habrá tardado en hacer la hidrocefalia, pues seguramente fue muy rápido porque ahí tiene claramente un sangrado que tuvo que haber venido de algún sitio. Entonces, estamos hablando de una hidrocefalia aguda. Aquí no aplica los otros, el abanico de hidrocefalia, de que si una hidrocefalia normotensiva, o bueno, otras circunstancias que también entran del rubro de hidrocefalia. Entonces, aquí tenemos un sangrado que generó una obstrucción del flujo de salida del líquido cefalorraquídeo y por lo tanto una hidrocefalia obstructiva, que además como es aguda, ¿qué genera? Genera que en esa curva de complianza cerebral que tú dibujaste súper bonito y es efectivamente la base de la fisiopatología intracraneal del doctor Marmaru, entonces generó que en un tiempo muy corto se modificara la presión intracraneana porque el componente líquido aumenta y entonces no tiene ningún tipo de chance de compensar. Ujú, Más que un poquito. O sea, literal siguió así, luego se fue para acá, ¿no? Entonces te estoy hablando de que este paciente que tiene menos de 8 horas de evolución ya tenía datos de deterioro neurológico. Entonces,
En la búsqueda de ese deterioro neurológico encontramos esto. Ok. Del índice de Evans, ¿alguna duda, Dulce? No. ¿No? Ok. Entonces, resulta ser que ¿cuál es cuál es el tratamiento de, a ver, voy a poner la siguiente imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos un caso de un paciente, varón, de 9 años, que tenía un cuadro de deterioro neurológico agudo, secundario a una hemorragia intracraneana que generó obstrucción, hemorragia, o sea, esa misma hemorragia intracraneana de tipo intraventricular, al menos en la imagen que les acabo de mostrar, o sea, tenía más hemorragia en más lados, pero ahí la que acabamos de ver es en el sistema ventricular y entonces generó una hipertensión intracraneana secundaria a la hidrocefalia obstructiva. Entonces, tratamiento, ok, drenaje. ¿Qué es lo que te estoy presentando aquí, Dulce? Pues el drenaje de los que Ujú. no somos ricos. Ah, Entonces, no tenemos unos sistemas de drenaje pues maravillosos, así, marca registrada, etcétera, etcétera, pero pues ujú, no se puede quedar sin tratamiento ese paciente. Entonces, tenemos un drenaje que además nos sirve de monitorización de presión intracraneana. Entonces, este es un sistema, es una sonda que tiene una llave de 3 vías que se ujú, conecta. Esta es una sonda que va hacia el transductor del monitor ajá, y esta es la sonda de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Aquí se ve claramente, pues está en verde. Bueno, ¿cuál es cuál es el detalle de este asunto, no? Este paciente fue al primer paciente al que le puse una ventriculostomía externa. Con todo el terror del mundo, porque no es algo que un intensivista suele hacer. ujú, Pero resulta que, pues no había de otra. Ni teníamos especialista, ni lo podíamos mandar a ningún lado. Eran las 2 de la mañana, no teníamos muchos elementos de tratamiento y de forma muy interesante es que a través de telemedicina se resolvió. ujú, Porque yo recibí asesor, bueno, primero fui capacitada en esto, o sea, era un procedimiento que ya me habían enseñado a hacer y tocaba ya hacerlo sola, ¿no? Entonces, de todas maneras, es un seguimiento, fue a través de una videollamada y solamente verificando que se hiciera el procedimiento como ya me habían enseñado, pues se logró colocar, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sucedió después? Bueno, tomamos el control posterior y pasan cosas muy interesantes. Ay, a ver, ¿qué estoy haciendo? Bueno, esta es una tomografía de un día después. Ese mismo paciente no es por trauma. Tú nos hablaste de trauma, ¿no? ajá, Pero puede suceder que existan otro tipo de circunstancias que integren pues el mismo síndrome. ¿Cuál es el síndrome? Pues el síndrome de hipertensión intracraneal. Y entonces uno tiene que indagar cuál es la causa y cuáles son las potenciales soluciones. En este caso no nos quedaba duda que necesitaba el drenaje urgente. No podíamos esperar a que tuviera la valoración neuroquirúrgica porque eso iba a suceder después de 12 horas. El paciente realmente estaba muy mal. Entonces, ¿sirvió que aprendiera? Pues sí, sí sirvió. ¿Y por qué aprendí? Porque no era la primera vez que me tocaba recibir un paciente muy grave
en donde esas horas que esperó para que se pudiera lograr esa valoración neuroquirúrgica y la solución fueron, aunque eran no tantísimas, no más de 24 horas, pero pues no las aguantaban y entonces se iban los pacientes. Vale. Conclusión personal, pues ya no quiero que se vayan los pacientes. Tengo que hacer algo para que aunque no haya nadie, yo pueda hacer un puente entre que no se muera, pero que se solucione y pueda tener un seguimiento, ¿no? Una oportunidad, primero de vida y después de funcionalidad. Y entonces, pues resultó que me metí a hacer todo esto que estoy haciendo desde hace varios años, ¿no? Entonces, te felicito, Dulce, estás en el camino y todos están en el camino, porque saben algo, toda Latinoamérica probablemente sufra de circunstancias muy similares. Entonces, hasta que nos cansemos los intensivistas de ver cómo se van los pacientes por una falta de atención adecuada, oportuna, pues entonces en ese momento, ya que nos cansemos, vamos a decidir si necesitamos aprender, porque este es un tipo de procedimientos que al igual que colocar una sonda pleural, una pericardiocentesis, un catéter de urgencia, una osteoclisis y todo lo que hacemos, pues también resulta que este es un procedimiento de urgencias que sí podemos llegar a lograr, bajo capacitación y bajo seguimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo en este momento? Para mí es que te tienes que hacer muy buena amiga de los neurocirujanos y empezarte a meter a sus cirugías y vas a aprender muchísimo. Pero además te va a servir porque uno entiende muchas cosas en el postoperatorio y en general, o sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos mucho que aprender de la rama quirúrgica, porque nosotros somos como servicio que estamos en la trinchera, estamos a la mitad de la rama médica y de la rama quirúrgica. O sea, tomamos decisiones médicas, pero hacemos muchos procedimientos también invasivos. Así que hay que empezar a convivir y entrar más a quirófano y aprender. Entonces, en este caso, la sonda, este es el control después del procedimiento que se hizo en el mismo sitio de urgencias, ni siquiera se movía a ningún lado, o sea, así como llegó el paciente, como estaba de inestable neurológicamente, y después de haber identificado que su problema era una hidrocefalia obstructiva que lo estaba matando, entonces ahí en el área de choque de servicio de urgencias se colocó una ventriculostomía externa que, como verán, su puntita pues viene quedando en el asta anterior derecha del ventrículo. Y para cuando se hizo esta tomografía, 24 horas después, se evidencia que, bueno, el cerebro, el sitio de sangrado, seguía sangrando. Ya ahorita todo el hematoma, pues se extendió, prácticamente llenó, está como a 90% de la capacidad del volumen de los ventrículos laterales. Y aquí vemos que tiene una cosa tremenda, algo que se llama saco de gusanos. En la imagen que te pongo aquí de la derecha y en esta imagen de la izquierda se ve todavía más grande. Este signo, que se llama el signo de la bolsa de gusanos, es un signo que te dice que hay una malformación arteriovenosa. Y una de las características de las malformaciones arteriovenosas es que pueden tener en su interior ciertas dilataciones que son aneurismáticas. Entonces, aquí tú observas que tiene aquí unos vasos dentro del ovillo malformativo que son extraordinariamente anchos. Y hay otro, no se ve perfectamente en el corte, pero inclusive así como tienes esta dilatación aneurismática dirigida hacia esta región que más abajo se correspondería donde está el tálamo, tu tálamo izquierdo, así igual tenía no puse todos los cortes, pero en otro corte
como también tenía una dilatación aneurismática o dirigido hacia la pared del epéndimo, ¿no? Del ventrículo. Entonces, se rompió. ¿Por qué se rompió? Pues el chamaquito, pues en su normal, con sus primos, se puso a jugar así como luchitas, ¿no? Generó pues una valsalva suficiente para que se rompiera la MAP y entonces esto generó una enorme ocupación de los ventrículos. Entonces, esto ganó un poco de tiempo. La rama quirúrgica pues tiene que decidir qué es lo mejor. Quizás podemos pensar que le iría muy bien con una neuroendoscopía, un lavado ventricular, quitas los coágulos, porque tú sabes que pues esa sangre pues va a generar problemas a largo plazo, ¿no? No solo va a continuar con la obstrucción, sino además va a producir cambios posteriores para el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo ya cuando no tenga nada de hemorragia. ¿Por qué? Porque hacen hidrocefalia per se, aunque haya pasado su problema obstructivo y aunque se haya eliminado la sangre, puede tener una de las secuelas es que continúe con la hidrocefalia porque este mecanismo en el que el M y todo lo que se degrada y radicales libres, etcétera, lastima esa reabsorción ya cuando está en tus corpúsculos, ¿no? Entonces, ya aunque no tenga sangre, puede seguir de todas maneras el paciente con hidrocefalia. Corpúsculos de Pacchioni, ¿no? Para la absorción de líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso. Entonces, muy irritativa la sangre en el sistema ventricular. Puedes pensar eso, sí, puedes pensar, pero también si algún neurocirujano escucha esta plática en algún momento, aquí es importante que noten que realmente hacer procedimientos sin todos los elementos de diagnóstico puede llegar a ser bastante peligroso. Una endoscopía o neuroendoscopía en un paciente con estas características donde tenemos una malformación arteriovenosa grado 5 de la escala de Spencer-Martin puede generar un deterioro muy importante en el transoperatorio si en el momento de hacer el abordaje para pasar el neuroendoscopio paso por vasos malformativos. Entonces, los quirúrgicos que no tienen el entrenamiento vascular podrían pasar por alto una circunstancia de estas y en lugar de ayudar, pues podría exacerbarse el problema. Del mismo modo, también te puedes preguntar si este paciente podría ser candidato a una craniectomía descompresiva, porque has de saber que en la evolución de terapia intensiva, pues tenía presiones intracraneanas de 40, de 45, a veces de 60, y dices, madre mía, ¿no? O sea, ya resolví la hidrocefalia obstructiva. ¿Por qué no está mejor la PIC, no? Pero no. Entonces dices, bueno, pues claro que todo esto, porque también tuvo una hemorragia talámica, todo donde estaba el lecho malformativo sangró, entonces ese sangrado pues también se abrió epéndimo y también abrió el ventrículo, ¿no? Entonces fue una situación muy fuerte de injuria por sangrado. Y entonces también te preguntas, ¿le voy a poner hipertónico al 3%? Tiene lastimada la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, ¿qué le hago? Y craniectomía es compresiva, porque de alguna manera la compresión de presión te hace un efecto pseudohemostático, ¿no? Le destapas y ¡pum! Sangra, ¿no? Entonces, uno piensa y cuando empiezas a ver todas estas circunstancias, dices, me estoy quedando sin elementos terapéuticos, ¿qué se supone que hago? O lo intento. Entonces, yo sí en este paciente decidí intentar hipertónico al 3%.
Sí hubo mejoría, no contundente, pero en lugar de tener 55, lo tenía en 35. Sí, obviamente todo lo basal de sedación, incluso relajación, o sea, parámetros perfectos de ventilador, etcétera, ¿no? Pero la dinámica de que tenemos aquí un ovillo malformativo, que además, si le induces una hipertensión arterial sistémica, pues también con más ganas te puedes sangrar. Entonces, ¿cómo regulas tu presión arterial? Por supuesto que debe de tener monitoreo invasivo de absolutamente todo, ¿no? Entonces, aquí es cuando las pinceladas son tantas que no es una receta de cocina y de verdad uno tiene que ir pensando e ir con mucha cautela. No hay un instructivo. Todas estas guías nos dan propuestas y siendo de nivel 3, pero existen propuestas porque no hay tantas alternativas y aún así, este tipo de propuestas pues se tienen que pensar y además se tiene que evaluar. Si tú no tienes números, si tú no tienes monitoreo invasivo y no tienes números, necesitas muchos, muchos números de muchas, muchas referencias para decir esto me está yendo bien o me está yendo mal con las estrategias que estoy tomando. Entonces, para compartirte un poquito más, ahora que acabo de mandar el podcast del compendio de la vaina del nervio óptico, espero que los estén escuchando porque están muy bonitos los podcasts. Para los que no conozcan en dónde se están emitiendo los podcasts, el programa se llama Cerebro para Intensivistas, lo buscan en Spotify. Entonces, acabamos de subir un podcast de Vaina de Nerviótico con una revisión de 3 artículos de 2024, 2025 y 2026 respectivamente. Entonces, en aquel entonces, eh, yo estaba pues haciendo mis pininos iniciales en el tema del neurointensivismo, entonces pues tuve errores, ¿no? Aquí ustedes pueden ver em, la parte del índice térmico y el índice mecánico, no lo cuidé. Y eso es algo que tenemos que observar, porque es hacer un ultrasonido en ojo, tenemos que tener ciertos parámetros que cuidar, porque efectivamente podemos generar un daño. Y sobre todo cuando estamos observando durante un lapso largo de tiempo. Idealmente no deben de durar más de 10 segundos cada insonación en cada ojito. Entonces, esos 10 segundos para que se logren, pues se requiere ya mucha habilidad con el ultrasonido, ¿no? Entonces, a lo mejor primero es empezar a practicar y ya cuando estemos enfrente del paciente, tratar de hacerlo lo más rápido posible, como nos dice las guías, ¿no? Alara, as slow, as reasonable, achievable, ¿no? Con lo más rápido, lo menos posible que nuestro paciente se vea sometido a ese estímulo eh, de ondas de ultrasonido. Y tenemos que cuidar esto que yo en aquel momento, por ignorancia, por aprendizaje, yo en aquel momento no cuidé, porque debo de cuidar que mi índice mecánico sea menor de 1 y que mi índice térmico sea menor de 0,3, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es de las cosas que uno va modificando en el transcurso de la vida y bueno, pues aquí pues una disculpa a mi paciente, ahora ya uno va aprendiendo y lo va haciendo mejor. Y aquí está la manera en que tú delimitas del borde interno, no borde interno, borde externo del aracnoides. ¿Cómo sabes cuál es la aracnoides? Esta línea negra. Porque la vaina del nervio óptico es esto que está aquí en medio, se ve de un grisecito que no, que es diferente al grisecito que está aquí en este borde. O sea,
el mismo nervio tiene su borde. No sé si alcanzas a identificar. Tu borde gris y después de ese borde gris viene un borde negro, ¿no? Entonces, el nervio óptico está rodeado por las meninges como el resto del cerebro, entonces tiene su pía madre, tiene su aracnoides y tiene su dura madre. Pero la aracnoides, imagínate que es como una capa de telaraña, o sea, ¿tú has visto cómo juegan los niños de primaria que se ponen silicón frío en sus manos, chun, chun, y ese silicón frío lo pegan sus manos y luego hacen así, shu, y se ven como telitas así? Ah, bueno, pues imagínate que así es tu aracnoides, ¿no? Entonces, en medio de esas telitas va fluyendo el líquido cefalorraquídeo y ecográficamente es negro. Entonces, la telita que está pegada al nervio junta la pía madre y la aracnoides. Y la telita que está del otro lado, o sea, desde que tú separaste tu silicón y se ven tus telitas, del otro lado o aquí en el cursor, lo vemos del lado externo, completamente externo a los bordes negros, ya tienes tu dura madre. Entonces, en algún momento se llegó a considerar que la vaina del nervio óptico se tenía que medir con todo y su dura madre. O sea, no donde yo tengo mis cursores aquí, sino hasta acá. No sé si alcanzas a ver que hay como una línea más blanquita. Pero mira, medirlo con todo y su dura madre implicaba un sesgo hasta de 1,5 milímetros. Y eso es mucho, porque una vaina de por sí pues es chiquita. Entonces, tienes que medirlo de borde interno de dura madre a borde interno de dura madre. Y acá en la vaina del lado derecho, de borde interno, o sea, de donde está lo negro, que empieza lo negro, al otro negro. Y por dentro tenemos el nervio óptico. Y a una distancia o a una profundidad desde la retina hacia el nervio óptico de 3 milímetros. Entonces, esto seguramente tú ya lo has hecho muchísimo. Todos tienen que empezar a practicar vainas del nervio óptico. Evidentemente van a cambiar respecto a las edades. Y aquí lo que midió para este paciente con una hipertensión intracraneana por hidrocefalia obstructiva secundaria a una hemorragia intracraneana acompañada de una hemorragia intraventricular, secundaria a el sangrado de una malformación arteriovenosa grado 5 de Spencer-Martin. Eso es todo su diagnóstico, todo el chorizote. Y ya nada más me falta ponerle el término agudo. Entonces ya tengo todo mi diagnóstico establecido. Fue de 5,6, 5,63, 5,98. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Y generalmente cuando hay algo que te genera que se empuje el cerebro hacia un lado, si esta circunstancia malformativa genera un cierto fenómeno de masa y te empuja el tejido cerebral de izquierda a derecha, porque está del lado izquierdo, todo el show, ¿no? Todo la lesión, y te lo empuja hacia el lado derecho, muy probablemente va a pasar este fenómeno cuando tú evalúes tus vainas del lado derecho. ¿Cuál va a ser la vaina más ancha? Pues la que está recibiendo toda la presión de la lesión. Entonces aquí tenemos discretamente más ancha la vaina del lado derecho que la vaina del lado izquierdo. Claro, aquí solo les presenté dos cortes, pero en realidad para medir correctamente necesitas ver la vaina desde diferentes ángulos, no solamente uno, ¿no? Entonces haces tu corte axial, haces tu corte longitudinal, haces tu medición también corte oblicuo,
Hay quienes todavía repiten tres axiales, tres oblicuos, tres longitudinales de un mismo ojo y haces el promedio de las tres, ¿no? Entonces, de todas las medidas que hagas, pues sacas tu promedio. Aquí yo solamente les mostré una medida de cada lado, pero es para ejemplificar cómo vas evaluando y los puntos que tenemos que cuidar. Entonces, es lo que te quiero compartir el día de hoy. No sé si alguien quiera, ya son 11:30, te digo que se nos pasa el tiempo rapidísimo. Hay muchísimo, muchísimo que platicar. Eh, pero pues chicos, si alguien quiere compartirnos algo, Dulce, no sé si quieras compartirnos algo más. ¿Te quedas pensando? Sí. Bueno, yo no he puesto, bueno, en mi formación de residente sí aprendimos a colocar los captores intraparenquimatosos, que ya más o menos la misma técnica en el punto de coche, luego realizar la punción de la dura. Nunca había pensado o he imaginado intentar animarme a poner un intraventricular. Pero bueno, yo creo que son habilidades que poco a poco tendremos que irnos acostumbrando a hacerlas ya a pie de cama, porque a veces es necesario. Sí, bueno, en mi caso, pues sí, ya ha sucedido que así tocaba, ¿no? Pero bueno, fue justo una época en la que de verdad tuvimos una carencia muy importante de especialistas. Ahorita ya mejoran muchísimo las cosas, pero sucede que todavía me ha sucedido, me ha tocado enfrentar una circunstancia así, que resulta que nos quedamos sin especialista, no hay cómo moverlo y Mm, pues no lo puedes dejar que se ujú, funda, ¿no? O sea, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, este tema es muy controversial porque es muy criticable. O sea, ujú, el que digan que, o sea, un médico intensivista o quizás urgenciólogo o quizás un cirujano, ¿no? O sea, que no es neurocirujano, un médico que no sea neurocirujano, que haga un procedimiento invasivo intracraneal. Pues claro que la tendencia es a ponerle las cruces y a decir, no, no, ¿cómo creen? Está mal. Pero bueno, yo ya me cansé de verlos mal, se mueren. Entonces, eh, ya en mi práctica profesional decidí prepararme, capacitarme y poderles ofrecer algo, aún bajo la consideración, porque soy clara y la familia lo supo en aquel momento que se hizo el procedimiento. La persona indicada para hacer este tipo de procedimientos es un neurocirujano, pero no tenemos y no va a estar accesible dentro de muchas horas. ujú, Se puede morir. Entonces, se requiere esto. Sí tengo entrenamiento, pero no soy la persona experta, ¿no? Y finalmente, el resultado, pues no estuvo tan mal, quedó donde tenía que estar. De hecho, es otra cosa que tenemos que platicar en algún momento sobre puntos craniométricos. Quería yo también abordarlo hoy, pero ya nos alargamos bastante, pero sí tenemos que retomarlo porque eso es un punto importante, no solo para nosotros como intensivistas, sino para todos los quirúrgicos, porque las medidas establecidas en un paciente adulto, que el punto de Kosher, aquí le mides 12 centímetros o 13 centímetros según la referencia que estudies, y luego de la línea media, 2,53 centímetros hacia el lado, tiene que quedar frente a la sutura coronal. O sea, eso está muy bien, pero en niños es otro tema. Entonces, tú tienes que saber medir. Y un neurocirujano cualquiera, cualquier neurocirujano que toque la cabeza de un niño, tiene que saber medir porque obviamente las mediciones cambian. O sea, no, el que tú midas 13 centímetros del nación hacia atrás ujú, no va a quedar en el mismo lugar en un niño que un adulto. Y aquí el seno, cuando tú mires lateralizado hacia derecha o hacia izquierda, generalmente siempre que vamos a poner una circunstancia invasiva, como en este caso, buscamos el lado derecho.
El lado izquierdo intentamos salvarlo por las áreas elocuentes. Entonces, siempre lado derecho con mal derecho, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Por qué no debe de ser en medio? ¿Por qué no debe de ser en medio? Porque pasa el Un seno seno. longitudinal superior. Ujú. Entonces, tú le das al seno y se va al cielo, ¿no? O sea, Sí. no hay forma, inclusive, aunque esto suceda dentro de quirófano, bajo todas las condiciones controladas que quieras. Si Ujú. le dan a los senos durales, le va muy mal. Hace un sangrado, se dematiza, etcétera. O sea, y hay que saber generar esa hemostasia en los senos venosos. Entonces, inclusive en los que tienen toda la experiencia neuroquirúrgica, es muy importante tomar las consideraciones craniométricas, estar observando las estructuras, hacer una imagen tridimensional, la planificación prequirúrgica es muy importante. Y en un procedimiento de este tipo de urgencia, haces las mediciones laterales suficientes, porque 3 centímetros para un niño chiquito, pues imagínate, ¿no? O sea, le quedaría Ujú. el kosher superlateralizado, ¿no? Entonces, también tiene que ser congruente la lateralización de este punto. Entonces, para eso te sirve hacer mediciones con tu tomografía y tienes que evitar el seno sagital superior de primero, ¿no? Entonces, en este caso, ya con 1 centímetro lateralizado, ya lo evitábamos en este paciente. De todas maneras, todavía me fui un poquito más lateral. O sea, la idea es cuidarle las estructuras que son potencialmente complicables, ¿no? Y bueno, sí es importante comentar, cuando tú empiezas a entrar a este tipo de cirugías y te das cuenta de cómo son los vasos más superficiales en la corteza, porque los cirujanos cuando operan pues hacen su craniectomía, se expone la corteza abajito de la dura y ves unos hilitos de vasos arteriales que pasan. Y tú dices, ay, o sea, cosita, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero esos hilitos, si tú pasas a algún dispositivo y tienes la mala suerte de que les das, sangran horrible. Así dices, pero ¿de dónde sale? O sea, si es un hilo, ¿no? O sea, ¿de dónde sale el chisguete, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta de que de verdad es finísimo, o sea, es una cosa finísima de procedimiento. Aún así, un procedimiento de urgencias como el que te acabo de mostrar es factible para un intensivista. Entonces, Mm. tenemos que ser capacitados y tenemos que estar muy de la mano. Neurocirugía para los procedimientos quirúrgicos de urgencias que para un intensivista implican ventriculostomía externa urgente, Ujú. como la que acabas de ver, y también trépanos de salvamento para drenajes de hematoma epidural que están causando herniación. Esas son las dos cosas más importantes, que el paciente no tiene tiempo para esperar una evaluación después de 6 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, pues hay que hacer mancuerna con los equipos quirúrgicos y también con los equipos médicos de neurología cuando es el caso del estatus epiléptico, o sea, ya son otro tipo de urgencias, ¿no? Pero se tiene que integrar el conjunto, ¿no? Por eso es un equipo multidisciplinario, pero nosotros resolvemos lo urgente. Bueno, pues Dulce, muchas gracias por el día de hoy. Te agradezco mucho tu clase, estuvo súper bonita. Espero haberte Gracias. dado algo y pues sigue con los éxitos en tu práctica médica. Y pues chicos, me despido por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Nos saludamos en la semana para clase. Sí, les recomiendo que escuchen Gracias. los podcasts y que vayan leyendo todo lo que voy compartiendo en el chat del diplomado del WhatsApp, que es abierto a todo el mundo, porque este video, por ejemplo, lo va a ver en algún momento mucha gente de toda Latinoamérica. Entonces, tenemos un WhatsApp donde compartimos mucha información, artículos, libros, podcast y todo lo que se puede para que estar constantemente en el neurointensivismo. Bueno, pues muchas gracias y hasta Gracias. Gracias. la próxima. Besos. Chao, Adiós. chao. Chao, Chao. chao.